Look around, nothing in sight, not a sound, except you on my mind. Guess I knew it was over before I came home to an empty life. Goodbye. Muy buenos días. Muy buenos días, ya te he hecho una mano, ¿eh? Bueno. ¿Cómo estamos, así? Bien, Pachi, ¿Qué bien. tal, qué tal aquí, Buen mi día. gran amigo de ¿Cómo- Verdunava? Como Asier, siempre, de Pachi. Irañeta. ¿Qué tal, ¿Qué tal, María? Asier? Muy buenas. Mira, Muy bien. Aquí lo tienes, el fichaje que nos trae estos productos de la huerta, del baserri, un fenómeno. Os conocéis de hace mucho tiempo, ¿no? Sí, muchos años ya. Porque se ha notado Quizás cierto cariño 20 años también. tranquilamente, ¿no, Pachi? 20 años, ¿eh? Desde que empezaba a dejar huevos en esta casa cuando abristeis el castillo y ahora con la verdura, hace ya unos 8 años, ya llevamos unos años que nos conocemos. Sí. Sí. Es nuestro proveedor oficial de verduras y además de traernos todas las verduras locales, nos llega a traer verduras de todo el mundo. Fijaros, aquí nos ha traído productos de Centro y Sudamérica. Nos ha traído yucas, boniatos, plátanos macho y esto vamos a combinar con un plato muy local, con productos del baserri, con los huevos de oca y con un buen foie de martico, de Vera y Villasoa. Oye, Asier, cada vez se utilizan más estos productos que igual a los que no estamos acostumbrados a estar siempre entre fogones como Pachi nos parecen un poco raros, pero cada vez se usan más. Así es, sí. La cocina de hace 20 años aquí ha cambiado muchísimo y cada vez está cambiando en progresión geométrica. No es lo mismo la cocina de hace 20 años que estas cosas ni se conocían más que en sus países de orígenes y ahora con la llegada de gente de América ha traído también sus costumbres y la hostelería se ha adaptado a esas nuevas tendencias. Esto le añade un toque tropical, que son sabores un poquito diferentes, ya veis, el plátano un poco afrutado, Más unos más dulces, dulce, sí, otros más amargo, y en el contraste crujiente, pues con los huevos y con el foie, queda de lujo. Luego vamos a desarrollar el plato y vais a ver. Asier, vosotros en los inicios trabajabais con huevos, ¿no? Con huevos, sí. Los inicios, al principio de granja de gallinas normales, nunca llegamos a trabajar huevos de oca. De oca es un producto más exclusivo, es mucho menos común. La oca, por desgracia, pone un huevo a la semana y no es tan rentable que una gallina comercial y tienes otras propiedades. El huevo de oca se cría en la calle, tiene más elementos que sí, ácidos insaturados, tiene más proteínas, más vitaminas, tiene más que el huevo normal. Es más nutritivo y tiene mucho más sabor. Te comes un huevo de oca y es como si... O sea, es un huevo concentrado. Es una maravilla.